bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Hola, muy buenos días, amados hermanos. Este domingo 28 de febrero, fin de mes, agradecemos a Dios por permitirnos este culto para adorar su santo y bendito nombre. Sean todos bienvenidos a nombre de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento aquí en Coaxacualcos, Veracruz. Vamos a dar inicio a nuestro culto de adoración al Señor y vamos a iniciarlo con una oración. Les ruego inclinen sus rostros y pidamos delante de Dios que Él esté con nosotros y nos dirija. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por la bendición de poder estar reunidos, Señor, por poder estar una vez más congregados para alabar, para bendecir tu santo y bendito nombre, Señor. Queremos rogarte porque quieras tú recibir nuestra adoración, recibir nuestro canto, nuestra alabanza, nuestra oración, Señor. Y también suplicamos porque quieras hablar a través de tu palabra a nuestra vida. Tómanos, Señor, en este momento, haz este momento especial por tu presencia en cada uno de nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias para leer juntos la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 1. Vamos a leer los versos del 15 al 23. Efesios, capítulo 1, versos del 15 al 23. Dice la palabra del Señor. Por esta causa también yo,
habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Gracias porque nos llamó pues a nosotros a participar de su reino, a participar de su gloria, a darnos salvación y vida eterna a través del sacrificio de Jesucristo, su Hijo. Por ello nosotros agradecidos cantamos, expresamos a través de nuestro canto nuestra experiencia con Él y le adoramos con todo nuestro corazón. Le invito, hermanos, a cantar junto con nosotros esta alabanza al Señor. Cantemos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón
cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Es el momento de llamar a nuestros pequeñitos, rogarles que pongan atención, hermanos, que estén muy atentos a lo que Dios tiene para sus vidas. El mensaje infantil a continuación para todos nuestros pequeñitos. Hola chicos, esta semana memorizamos Hechos 3:6. Acompáñenme a ver los videos de Said y Carlitos. No tengo oro ni plata, pero lo que te tengo te doy. En nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. Hechos 3:6. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Recuerdas que aprendimos la lección pasada? Exacto. Pedro y Juan se dirigían al templo cuando se encontraron con un hombre que pedía limosna porque no podía caminar. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo del brazo, lo levantó. Entonces sus pies se pusieron firmes y pudo caminar. Todas las personas que lo vieron se sorprendieron. No entendían qué ocurría. ¿Cómo es que podía caminar ahora? ¿Quiénes eran estos dos hombres? Entonces Pedro comenzó a explicar qué era lo que estaba pasando. Este hombre había sanado en el nombre de Jesús. Por su poder era que ellos podían realizar aquellos milagros. Y usando las Escrituras, les mostró todo lo que se decía acerca del Hijo de Dios. Como discípulos de Cristo, nosotros debemos compartir con las personas del amor del Señor. Aún hay mucha gente que necesita saber que Jesús puede sanar y cambiar sus vidas. Esta semana aprenderemos Hechos 4:20, que dice:
Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ahora dilo conmigo. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Muy bien. No olvides repasar, memorizar, grabar y enviar tu video. ¡Queremos verte! Muy bien, hermanos, es el momento de escuchar la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo número 3, y vamos a leer en esta ocasión la porción de los versículos 11 al 21. Hechos 3, del 11 al 21. Si gustan abrir sus Biblias, recordemos, hermanos, la semana pasada estuvimos leyendo Hechos 3, del 1 al 10. Hablábamos de cómo Dios, a través de Pedro y Juan, sanaron a un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían en una puerta que se llamaba La Hermosa en el templo de Jerusalén. Como Pedro lo levanta pues de este lugar en el nombre de Jesucristo. Esto causó una gran conmoción, y lo que vamos a leer a continuación es la reacción que tuvo la gente ante este hecho milagroso. Hechos 3, del 11 al 21, dice la palabra del Señor: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien, por cierto, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Y hermanos, la reacción del pueblo fue una reacción de asombro cuando vieron a este hombre cojo caminar, y dice el texto bíblico que entró andando y saltando y alabando a Dios con todo su corazón. Un hombre había recibido salud, un hombre que nunca había caminado, fue levantado en el nombre de Jesucristo por el apóstol Pedro, se le afirmaron sus pies y sus tobillos, y él pudo caminar perfectamente bien, de tal manera que la gente entró en un asombro muy fuerte, muy grande. Y es donde entra el capítulo de los textos que acabamos de leer, del capítulo número 3. Y entonces, cuando todo el mundo se aglutinó, todo el mundo se agolpó en el pórtico de Salomón, Pedro tuvo que decir algo. Pedro se vio motivado, ¿verdad?, para decir algo a todas estas personas que estaban expectando en ese momento el milagro que había acontecido, viendo cómo el hombre que ellos conocían y habían visto siempre sentado pidiendo limosna, ahora este hombre estaba libre de su azote, estaba sano completamente y tenía un rostro diferente. Era un hombre lleno de gozo, un hombre lleno de felicidad, porque Dios lo había sanado en el nombre de Jesucristo. Y entonces
a los discípulos no les quedó otra cosa más que dar testimonio de Jesucristo, hablar acerca de Jesucristo. Los discípulos hablaron de Cristo, hermanos, en primer lugar, ante el asombro del pueblo. Dicen los versos 11 y 12. Dice, y teniendo asidos, agarrados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y me llama mucho la atención, pues el texto tal vez estaba agarrado, ¿verdad? Aquel cojo estaba agarrado de Pedro y de Juan, o tal vez los tenía abrazados en señal de un compañerismo que él tanto había necesitado, que él tanto había anhelado y que ahora podía tener de parte de estos dos hombres que lo habían levantado de estar postrado durante toda su vida, ¿verdad? La gente se llenó de asombro cuando vio a este hombre que había sido sanado y estaba tomado, estaba agarrado pues de Pedro y de Juan. Y este asombro, hermano, fue lo que hizo a Pedro tener que decir algo. Y lo que él hizo fue negar que él fuera el autor de la sanidad de este pueblo, de este hombre. Perdón. Dice, viendo esto, Pedro, el verso 12, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El asombro, pues, y el hecho de que ellos fueron los que lo levantaron, ellos fueron los que lo sanaron. La gente empezó a decir, pues, ¿qué estaba pasando? Algunos no habían visto el milagro, otros lo expectaron muy de cerca, pero empezó a llenar de conjeturas a las personas, empezó a decir qué pasó y qué fue lo que pasó. ¿Cómo es que este hombre que nosotros sabemos que era el que pedía limosna aquí, ahora está caminando, ¿verdad? Y está de mano de estos hombres. Entonces Pedro, hermano, ante el asombro de todas estas personas, él habla negando la autoría de la sanidad. No, dice el apóstol Pedro, no hermanos, varones israelitas, no se maravillen de esto, ¿verdad? O tampoco pongan en nosotros sus ojos, su atención no debe estar centrada en nosotros, como si nosotros hubiésemos hecho levantar a este hombre, como si nosotros le hubiéramos dado salud a este hombre por nuestro poder o por nuestra autoridad o por nuestra piedad, ¿verdad? No. Esto no es así. Hoy, hermanos, muchas personas predican de Jesucristo, intentan hacer milagros en el nombre de Jesús para poder ellos mismos apropiarse, pues, de la autoría de los milagros que Jesús pudiese hacer. Y muchas veces se cae, pues, en la tentación de querer ser llamado el gran hombre de Dios, el gran apóstol de Dios, ¿verdad? El gran siervo de Dios. Pedro, hermanos, prefirió hablar de Jesucristo en lugar de hablar de ellos mismos, porque el cristianismo no se trata de sus discípulos, sino de Jesucristo mismo. Y ellos que habían hecho un milagro, hermanos, habían llenado de asombro al pueblo. Ahora, este asombro tenía que ser bien redirigido. Ahí estaba el hombre lleno de salud, pero ahí también estaban aquellos que habían sido usados por Dios para devolverle la salud a este hombre, dándole toda la gloria a Dios, negando que ellos fueran los autores de este milagro, ¿verdad? De esta situación que se estaba viviendo ahí. Y esto los motivó a tener que hablar de Jesucristo. Nosotros, hermanos, que hemos sido usados por Dios, nosotros que podemos ser usados por Dios, siempre nosotros debemos atender al hecho de que cuando Jesucristo obra restaurando la vida de alguien, no lo hace, hermanos, por nosotros, lo hace en el nombre de Cristo y es Dios que nos está haciendo, si bien nos está usando, y debemos tener toda la precaución, hermanos, de no caer en la tentación de atribuirnos nosotros la gloria que pertenece solamente a Dios. No lo hagamos, no hay algo así como el gran siervo de Dios. Si alguien es grande, entonces no es siervo, porque los siervos no somos grandes. Simplemente somos instrumentos en las manos de Dios. Y si Dios usa nuestras vidas, es para su gloria y para su honra. Nosotros tenemos que hablar acerca de Jesucristo. Los discípulos hablaron de Cristo ante el rechazo que la gente le había dado a Jesucristo. Dicen los versos 13 en adelante, el Dios de Abraham. Esto fue lo que tuvo que decir Pedro, pues, para explicar el hecho. Dice el verso 13, y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad.
mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe, dice, en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro? ¿Qué es lo que él empieza a explicar? Que Dios, hermanos, ha exaltado a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la razón, ¿verdad?, por la cual el apóstol Pedro quiere explicar lo que estaba pasando. Dios ha exaltado a Cristo Jesús. Eso dice el verso 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el Dios de nuestros padres, dice, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y algo que Pedro quiere mostrar, hermanos, es que la gloria, pues, la merecía nuestro Señor Jesucristo. Él era el autor de la salud de este hombre. El pueblo lo había rechazado, pero Dios había exaltado a Jesucristo. A ese Jesús que muchos de ellas, esas personas que estaban expectando el milagro, lo habían visto crucificado, Pedro le dice, Dios lo ha exaltado. Ustedes bien que lo crucificaron, ustedes lo hicieron, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Dice en el mismo verso 13, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Incluso Pilato lo quiso poner en libertad, pero ustedes gritaron más fuerte, crucifícale, crucifícale, ¿verdad? Y Pilato pues lo crucificó, hizo caso omiso a el hecho de que no encontró ninguna culpa en Jesús, pero por temor pues él quiso obedecer la voz del pueblo de Israel, quien le pedía que crucificaran a Jesucristo. Y esto fue lo que el gobernador Poncio Pilatos hizo, ¿verdad? Lo crucificó por petición del pueblo. Ellos habían gritado, crucifícale, crucifícale, y Pedro en este momento se los estaba recordando. Ustedes crucificaron a Jesús, a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha exaltado. Y a este Jesucristo que ustedes lo vieron morir y tal vez pensaron que murió en debilidad, es el que le dio salud a este hombre, dice el apóstol Pedro. Mas vosotros, Poncio no encontró nada, Pilato no encontró nada de qué acusar a Jesucristo, pero ustedes negaron al santo y al justo y les pidieron que les diese un homicida. Dijeron, no, suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. Esto fue lo que el pueblo hizo. Y dice Pedro, y matasteis. Pedro está haciendo ver al pueblo, pues, cuál había sido su actitud para con Jesucristo. Y contrasta lo que Dios hizo con él contra lo que el pueblo hizo. En tanto que Dios, dice, lo ha glorificado, ustedes lo entregaron y lo negaron. Y luego dice el verso 15, y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado además de los muertos. Y de esa resurrección nosotros somos testigos. Cristo ya había aparecido a ellos, se recuerden. Cristo ya había estado con ellos después de su resurrección y había ascendido al cielo en la presencia de todos ellos. Y por la fe en su nombre, dice Pedro, a este que vosotros veis y conocéis, a este hombre, a este que ustedes siempre veían ahí pidiendo limosna, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y Pedro, hermanos, habló de nuestro Señor Jesucristo y habló con mucho valor, ¿verdad?, ante el rechazo que el mismo pueblo había dado a nuestro Señor Jesucristo. Y si ven, hermanos, el contraste entre la exaltación que el Padre hace hacia nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, en contraste con la actitud del pueblo que lo llevó a la muerte, que lo crucificó, ¿verdad? Y, hermanos, este Jesús es el que había dado salud, dice Pedro, a este hombre. No es por virtud alguna nuestra, no es por nuestra piedad o nuestro poder, sino es por la fe, ¿verdad?, en el nombre de Jesucristo, que este está sano, está en completa sanidad, absolutamente sano en presencia de todos ustedes. Decíamos la semana pasada que así son los milagros de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que son completos, ¿verdad?, que son permanentes y que además son gratuitos.
Y este hombre estaba completamente sano, no medio sano, estaba completamente sano, dice el apóstol Pedro en el verso número 16, que a este le ha dado Dios esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Porque, hermanos, Dios así restaura nuestras vidas, porque Dios así vuelve a hacernos nuevas personas. El apóstol Pablo lo menciona de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y nadie mejor que este hombre para dar testimonio de las palabras del apóstol Pablo. Sí es cierto, porque Cristo había transformado su vida en ese momento. Él había conocido el poder de nuestro Señor Jesucristo en carne propia, y Dios le había dado una nueva vida, y él estaba feliz de tener esa nueva vida. Ante el rechazo que el pueblo tuvo por Jesús, Dios lo exaltó, aunque el pueblo lo crucificó. Y ese Jesucristo que fue rechazado es el Jesús que había dado completa sanidad a este hombre. Es el mismo Jesús que hoy sigue obrando, restaurando vidas, levantándonos, hermanos, del mismo suelo, dándonos la oportunidad de una nueva vida, feliz, completa. Los discípulos hablaron de Cristo ante el desconocimiento del pueblo. Dicen los versos 17 al 21. Mas ahora, hermanos, dice el apóstol Pedro, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y Pedro no alude a tener un rencor, no alude al hecho de querer como vengarse de ellos o echarles en cara todo esto. No les estoy echando en cara, les estoy mostrando lo que pasó. Estoy dándoles a conocer pues la verdad que se acaba de vivir aquí en Jerusalén ante la crucifixión de Jesucristo. Pero yo sé, dice el apóstol Pedro, y con esto él muestra pues que no tenía un rencor, que él no estaba acusándolos de una manera tal que pudiese él querer pues que Dios hiciera descender fuego del cielo y consumiera a este pueblo por haber llevado a su hijo a la cruz. No, dice el apóstol Pedro, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y el pueblo, Pedro sabía, pues este pueblo fue un pueblo ignorante de las Escrituras, un pueblo que ignoró las profecías del Antiguo Testamento, un pueblo que no fue instruido por quienes debían hacerlo acerca de las profecías que el Antiguo Testamento hablaban de Jesucristo. Y el apóstol Pedro dice, yo sé que por ignorancia lo habéis hecho. Pero Dios, dice el verso 18, ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, hermanos, algo que nosotros tenemos que atender es cuál es nuestra actitud para con nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas veces, hermanos, si ustedes miren, se dan cuenta en todo el pasaje que hemos leído, y del domingo pasado cuando abordamos el capítulo número 3 acerca de la salud de este hombre, hermanos, no estamos hablando de religión alguna, en ningún momento. No estamos hablando de un movimiento o de otro movimiento, de que unos creen en milagros y otros no creen en milagros, de que unos se distinguen por esto o por lo otro. No se habla de esto, no es cuestión de movimientos, de religiones o de iglesias, como muchos decimos. Se trata de una persona llamada Jesucristo y de cuál es nuestra actitud hacia Él. Y el pueblo de Israel había desconocido a Jesucristo y lo habían llevado a la cruz del Calvario. Y Pedro tuvo que hablarles nuevamente de Él, porque se dio cuenta que el pueblo tenía una ignorancia completa al respecto. Sé, dice el apóstol Pedro en el verso número 17, que por ignorancia lo habéis hecho igual que sus gobernantes, porque desconocen las Escrituras, porque no saben lo que Dios ha estado haciendo a lo largo de todo el tiempo. Y hoy muchas personas, hermanos, son las que ignoran la Escritura. Hoy muchas personas son las que leen y no entienden y entonces tergiversan la Escritura, que no logran ver el cuadro completo de lo que la Biblia enseña, particularizan algunas cosas, polarizan otras y entonces no logran entender pues el plan completo de Dios para la redención del ser humano, para la salvación del ser humano. Y viven en esa ignorancia. Hay gente que defiende su posición, su postura, su religión, su iglesia, su movimiento, sus líderes, a toda costa, porque ignoran la Escritura. Tenemos que aprender a leer la Biblia. Tenemos que ir a la Biblia y leerla, abrir sus páginas
y rogar a Dios que abra nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de su ley, para no vivir en esta ignorancia, para no caer en esa misma actitud que cayó el pueblo de Israel. Porque si caemos en ello, si vivimos en ello, necesitamos arrepentimiento. Dice el verso número 19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y nosotros, hermanos, muchas veces caemos en pecar contra Dios, en desobedecer a Dios, porque incluso ni siquiera sabemos lo que Dios está demandando del ser humano. Todos y cada uno de nosotros tenemos una conciencia y sabemos lo bueno y lo malo, aún sin haber leído la Biblia y aún sin saber si existe o no Dios. Todos los seres humanos tenemos una conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Y sin embargo, Dios nos ha dado su palabra, hermano, para que nosotros podamos conocer. Dios nos ha dejado su Biblia, un libro que ha permanecido a lo largo de toda la historia, hermano, de una manera sobrenatural. Dios ha preservado la Escritura para que nos llegue a nuestras vidas y nosotros podamos conocer. Es un registro de Dios para que nosotros podamos conocer su plan y su amor para con nosotros. Lea la Biblia. En ella está escrito el plan de salvación que Dios tiene para usted. No ignore, no defienda algo que tal vez no conoce realmente. Vaya a la Escritura, léala con todo su corazón. Dios dejó la Biblia como una carta de amor para que usted la lea. Es una carta de amor para usted. Y tal vez ha usted escuchado que si usted lee la Biblia se vuelve loco. Pues no es así. No va a pasar esto. Lo que usted va a hacer es conocer la verdad y esa verdad le va a hacer libre. Los discípulos tuvieron que hablar de Jesucristo ante el desconocimiento del pueblo, ante la ignorancia del pueblo, de las profecías del Antiguo Testamento que eran pues profecías propias de ese pueblo. Ellos los habían ignorado, sus líderes habían acumulado un montón pues de enseñanzas que no venían de la Escritura y habían tergiversado toda la Escritura. Ellos mismos pues habían hecho que el pueblo llegase a ser un pueblo ignorante de sus profecías. Y el pueblo cayó en pecado y el hombre que es pecador pues se olvidó aún más de Dios. Y esto requiere nuestro arrepentimiento. Eso es finalmente lo que está diciendo el apóstol Pedro. Así que arrepiéntanse y conviértanse. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntanse y den un giro hacia la dirección correcta, hacia la dirección donde está Dios. Es necesario que el ser humano se arrepienta de sus malos caminos. Todos los seres humanos somos pecadores. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos y cada uno de los seres humanos que nacemos en pecado y necesitamos arrepentirnos de ellos y volvernos a Dios. Arrepiéntanse, les dice el apóstol Pedro en verso 19, y conviértanse. Vuélvanse pues de sus malos caminos. Conviértanse para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de descanso. Tiempo para ustedes de regocijarse por saberse ahora limpios de sus pecados, ¿verdad? Perdonados por Dios y ser bendecidos a través de Él. Porque Dios regresará, dice el apóstol Pedro, versos 20 y 21, y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por medio de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Y Dios ha hablado, y hay profecías en el Antiguo Testamento que hablan de Jesús, de un Jesús que va a regresar. Primero va a regresar por todos aquellos que creyeron, por todos aquellos que han depositado la fe en su nombre, por todos aquellos que hoy le siguen y le aman con todo su corazón. Los va a llevar a donde Él esté. Tanto creyentes, vivos como muertos, van a ir a la presencia de Dios cuando Cristo venga por todos los que han creído en Él. Pero Jesucristo regresará por segunda vez, ¿verdad? Para hacer un juicio sobre toda esta tierra, para acabar con la maldad del ser humano. Dios restaurará pues todas las cosas, eso es lo que está diciendo Pedro, y además Dios va a gobernar sobre todo este mundo, ¿verdad? Y esto estaba profetizado, está profetizado. ¿Conoce usted esta profecía? ¿Sabe lo que depara el futuro? Más allá de esta pandemia, ¿está usted sufriendo porque no sabe usted cómo va a terminar todo esto? Lea las páginas de la Biblia.
Ahí Dios tiene un plan completo para el ser humano. Ahí está registrado, ¿verdad?, el plan de Dios para la humanidad, su plan de amor y no de juicio para la humanidad. Hoy, Cristo es anunciado por quienes predican el Evangelio. Y a nosotros nos es necesario hablar del Cristo que aún sigue levantando a hombres y a mujeres, restaurando vidas y llenándolos de una vida nueva, de gozo, de plenitud. Si alguien desea hablarle de nuestro Señor Jesucristo, no cierre su puerta, no cierre sus oídos, no cierre su corazón al mensaje de alguien acerca de quien le pueden hablar de su amor, de la manera en cómo Él entregó su vida para que usted sea salvo de sus pecados y sea feliz pues a su lado. Dios espera que usted pueda escuchar el mensaje del Evangelio. Escuche el mensaje de salvación. Arrepiéntase de sus pecados y además conozca de una manera muy personal al Señor Jesucristo. Él lo está esperando. Usted abrirá su corazón. Nosotros seremos capaces de hablar a las personas de Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Sé que ha sido muy difícil tener fe, que ha sido muy difícil creer en lo que no ves, pues si ves entonces no sería fe. Sé que ha sido muy difícil amar,
No ves que siempre he estado aquí, ni un segundo me ha alejado, ni un segundo me ha alejado, ni un segundo me ha alejado de ti. Muy bien, hermanos, los anuncios de esta semana. El lunes tenemos transmisión para nuestros jóvenes. Estamos estudiando la persona de nuestro Señor Jesucristo. En punto de las 8 de la noche nos reunimos todos los jóvenes para estudiar la palabra. De lunes a viernes tenemos lectura bíblica a partir de las 6:30 de la mañana. Leemos una porción de la Escritura sin comentarios y vamos avanzando poco a poco. Les ruego, hermanos, porque podamos nosotros seguir participando en la lectura devocional de cada mañana. Y agradezco por los hermanos que lo hacen. El miércoles normalmente tenemos en Nuevo Nacimiento un estudio bíblico. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Pero en esta ocasión, este miércoles, queremos tener un culto muy especial y lo vamos a tener a través de Zoom. No lo vamos a tener a través de Facebook, lo vamos a tener a través de Zoom. Vamos a pegar la liga en la que usted se pueda conectar con nosotros. Te la vamos a hacer llegar para que todos juntos podamos reunirnos, estudiar la palabra. Vamos a estudiar la palabra del Señor, pero también vamos a tener un momento muy hermoso de comunión los unos con nosotros. Le invitamos, hermanos, a este culto especial que vamos a tener este miércoles. Y el viernes a nuestro culto de oración en punto de las 6 de la tarde. También les esperamos para juntos rogar, interceder por aquellas personas que necesitan una palabra de oración para que Dios bendiga sus vidas, por nuestras necesidades, hermanos, y por las iglesias de nuestra convención regional. Les invitamos pues a unirse al culto de oración, viernes en punto de las 6 de la tarde. Son los anuncios de esta semana. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Postrado en adoración ante ti, mi Salvador. Postrado en adoración ante ti, mi Salvador. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Mi pasión eres tú, oh Rey. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Postrado en adoración ante ti, mi Salvador. Postrado en adoración
Ahora, hermanos, leamos juntos las acciones de gracias que hemos subido, en donde nosotros manifestamos cómo Dios pues ha obrado en nuestra vida, cómo Dios ha sido bueno con nosotros. Por esto colocamos las acciones de gracias, por esto las leemos, las ofrecemos delante de Dios para que nosotros mismos podamos recordar lo que Dios hace, pues que Dios es bueno y Él sigue obrando en nuestras vidas. Acciones de gracias y cumpleañeros de esta semana. También es el momento de las ofrendas para los miembros de la Iglesia Nuevo Nacimiento. Usted que siempre dispone en su corazón ofrendar para el Señor, puede ahora apartar su ofrenda y hacerla llegar a quien corresponda más adelante. Las ofrendas en Nuevo Nacimiento. Así es, hermanos, como llegamos al final de nuestro culto de adoración al Señor este domingo, vamos a darle gracias a Dios a través de una oración y pedir pues que Él siga cuidando de nuestras vidas a lo largo de la semana que hoy comienza. Oremos, hermanos. Muchas gracias te damos, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros, por permitirnos el estar juntos, reunidos, alabando, bendiciendo tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra, por hacer el milagro de cada semana poderte escuchar estando juntos, Señor. Rogamos, tomes en tus manos el tiempo que corresponde a toda esta semana, Señor, y quieras bendecirnos, cuidarnos, Señor, prosperarnos y, Señor, multiplicar pues el alimento y los bienes en nuestras mesas, en nuestros hogares, de tal manera, Señor, que podamos mirar tu gracia y tu misericordia, ser agradecidos contigo por tu bondad, Señor, por lo dulce que eres en tu trato con nosotros. Gracias te damos de antemano por todo ello, rogándote también que pongas tus manos sanadoras sobre aquellas personas que necesitan pues tener salud, Padre Santo. Te rogamos en el nombre de Jesucristo, porque sigas usando nuestras vidas y también nosotros con valor podamos seguir hablando de Jesucristo. Te lo suplicamos todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.